Shalom y bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos sean todos, a todos los hermanos de Jalel Radio y a todos los hermanos que se conecten a través de la red social Facebook. Hoy estamos acá en una casa que nos ha abierto las puertas para la predicación de la palabra, y hoy quiero pedirle al Padre que sea Él bendiciendo este hogar, tanto todos los habitantes que estén acá y todos los que toquen esta casa, todos aquellos que vengan, todos aquellos, que sea el Padre mostrando su infinito amor, no solamente sobre los familiares de acá, sino toda aquella persona que venga para acá sea impregnado de tu palabra, Padre Santo. Que hoy lo que hagamos acá, Padre Santo, quede escrito en el reino de los cielos, que el día de hoy, así como lo dice tu palabra, Padre, se abrieron las puertas para recibir la Shalom. Porque el Mashiach dijo, vayan y abren la palabra, y todo aquel que le abra las puertas y reciba la Shalom reposará sobre ellos. Y eso es lo que le pido al Padre en esta noche, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Que tu Shalom repose, que tu paz repose sobre esta familia, Padre Santo. Que ellos vean, Padre Santo, tu misericordia, tu poder, tu gran poder, Padre Santo, en cada uno de ellos, no solamente en ellos, sino en sus hijos, en sus hermanos, en toda la familia, Padre Santo, en esta noche que el día de hoy ha abierto la puerta para la predicación de la palabra. Bendito seas tú, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Hoy venimos acá a hablar de la palabra. Bendito sea el Padre. ¿Para qué? Para hacer lo que nos ordenaron. La palabra nos dice a nosotros que el Mashiach Yahshua, una de las cosas que dejó como mandamiento fue: vayan y hagan discípulos, y todos aquellos que se bauticen en su nombre recibirán el poder, recibirán aquellas señales que lo acompañarán a los que crean en su nombre. Y hoy vamos a hablar de un hombre llamado Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10. Hoy vamos a estar hablando y vamos a conocer quién era Cornelio, cuáles eran los atributos que tenía Cornelio y por qué Cornelio no se le tomaba en cuenta. Pero había algo muy importante, que aunque el hombre, y quiero decirle algo, aunque el hombre no note lo que estás haciendo delante de los ojos del Padre, y que el hombre no conoce verdaderamente tu corazón, hay alguien que sí lo mira, hay alguien que sí ve todo lo que haces, porque Él es el grande y el poderoso, y Él lo sabe todo, porque así lo dice la palabra. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Bendito sea el Padre. Y hoy vamos a hablar del libro de Hechos capítulo 10, y dice: en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio. ¿Qué es lo que nos habla diciendo la palabra? ¿Que era qué? Un capitán romano. No era israelita, sino que era ¿qué? Romano. Romano, lo que significaba y lo que significa en nuestro entendimiento ahorita es que estaba fuera de pacto, que no pertenecía al pueblo de Israel y que era una persona que estaba ¿qué? Era un extranjero. Y ya sabemos lo que pasaba antes con el pueblo extranjero. Muchas veces se les decía que ellos eran extranjeros, pero que no estaban dentro del pacto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces dice la palabra: en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban ¿a quién? A Dios, a Yahweh. Dice la misma palabra que este hombre, no teniendo pacto, dice la misma palabra que este hombre, siendo extranjero, él y su familia, ¿qué es lo que hacían? Adoraban y respetaban al gran Yo Soy. Entonces vemos aquí que hay algo tremendo, porque muchos agarran esta palabra para hablar de ¿qué? De los alimentos, solamente hablar de los alimentos, pero hoy vamos a hablar de ese gran milagro y de la extensión de su brazo poderosa, del gran Yo Soy. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer misericordia sobre aquellos que hagan esto, que hizo este hombre llamado Cornelio. Dice la palabra que este capitán romano, sí, él y toda su familia adoraban y respetaban a Yahweh. Sí, Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Entonces vemos esta característica que nos habla acá la palabra. Era un hombre que, aunque era extranjero, respetaba, no solamente él, sino toda su familia respetaban al Padre, ¿sí? Oraban constantemente y hacían obras de caridad. Pero él se le veía como alguien que, como alguien extraño, como alguien extranjero, como alguien que no pertenecía a los hijos de Abraham, ¿sí? Entonces el Padre, Él está mirando todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Y le puedo decir, mire, por ejemplo, en el caso de Cornelio, Cornelio era un capitán romano. Es decir, él no tenía circuncisión, ¿sí? La circuncisión física. No era nativo del pueblo de Israel, lo cual lo convertía ¿en qué? En alguien sin pacto. Pero Cornelio, escuche bien lo que le voy a decir, aunque estaba fuera del pacto, Cornelio, su familia y él, no solamente él, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que él y su familia, no solamente él, era que todos adoraban, porque dice la misma escritura que él y su familia adoraban y respetaban ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Dice que contribuía con los pobres
que pertenecían al pueblo del gran yo soy. Él contribuía. ¿Sí ve la diferencia? Lo veían de una manera extraña, pero él contribuía, aunque era extranjero, aunque lo veían de esa forma. Y muchas veces a nosotros nos ven de esa forma. A veces nos dicen, no, fuera de aquí, tú no, porque tú perteneces a esta denominación, o tú eres de esta denominación y tú eres de esta otra denominación. Y lo que no saben es que ustedes están adorando al gran yo soy y lo están respetando. ¿Sí? Y con esto, ¿qué quiero decirle? Que debemos quitar esos estereotipos que el día de hoy se están llevando a cabo en todas las congregaciones. No, tú no porque tú perteneces a esto, tú no porque tú perteneces a aquello. Déjeme decirle que el Padre lo que está viendo en esta noche es si usted le adora, si le respete y si hace conforme a como lo dice la palabra. Ese es el verdadero corazón que busca el Padre. No es aquel que tiene una pinta de que lo hace todo bien, pero no lo hace. ¿Sí? Eso es lo que el Padre está buscando en cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de Cornelio para nuestras vidas, aquellos que estábamos fuera de pacto. Porque cada uno de nosotros, al no ser de naturaleza nativa del pueblo de Israel, no pertenecíamos al pacto. ¿Sí? Pero por haberle respetado y por haberle creído, el Padre hizo algo grandioso en nosotros. Por eso Isaías dijo estas palabras: llamaré un pueblo que no es mi pueblo, lo llamaré ¿qué? Pueblo. Y eso somos nosotros, amados hermanos. Aquellos que no éramos pueblo, pero por su misericordia, porque le respetábamos, porque le buscamos de todo corazón y porque nos guardábamos, eso nos hizo a nosotros ser parte de ese pueblo que ya estaba profetizado en Isaías. Porque así está escrito en el libro de Romanos capítulo 11. Llamaré un pueblo que no es mi pueblo, lo llamaré mío. Bendito sea el Eterno. Para llamar a celos, ¿a quién? A aquellos que diciendo o creyéndose hacer las cosas todo bien, no lo hacían. Por eso es que entramos nosotros por la misericordia del gran yo soy. Entonces vemos acá que la palabra nos da esos atributos. Así que si usted, amado hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Usted ama y respeta al Padre, y usted hace conforme a lo que dice el Padre, porque Cornelio era lo que hacía, obras de caridad. Si usted, cuando viene una persona para acá, usted tiene hambre y usted le da pan, déjeme decirle que usted está haciendo lo mismo. Si una persona le pide un vaso de agua y usted le da un vaso de agua, déjeme decirle que usted está haciendo lo mismo. Porque el Mashiach Yahshua dijo claramente que todo aquel, escuche bien lo que le voy a decir esta noche, todo aquel que le dé algo a uno de mis hijos, a uno de mis pequeños, así sea uno de los más pequeños, lo ha hecho por mí. Y eso fue lo que estaba haciendo ¿quién? Bendito sea el Padre, lo estaba haciendo Cornelio. Cornelio estaba bien visto delante de los ojos del Padre porque él, aún siendo extranjero, se estaba comportando como un nativo. Así que déjeme decirle, no deje que nadie lo llame ¿qué? Que lo llame pagano, no deje que nadie lo llame de una manera, no se sienta mal cuando alguien le diga eso, más bien por el contrario, sepa y entienda que es que no conoce la Escritura y tenga misericordia de esa persona. Entonces vemos lo que dice la Escritura. Acá nos dice, por otro lado, mire, el libro de Isaías 1, vamos a leer Isaías, voy a leer textualmente el libro de Isaías 1. Para que veamos la profecía. Escúcheme lo que le voy a decir, se lo voy a leer. El mismo Padre, Isaías 1:2. Isaías 1:2. Aquí está hablando de quién, de los nativos, de aquellos que eran del pueblo. Vamos a dejar por un momento a Cornelio y a los extranjeros que hacían las obras de caridad y todo eso, ¿sí? Vamos a hablar ahora de quién, del pueblo nativo que estaba circuncidado, perdón. Dice acá, oigan los cielos y escuchen la tierra, lo que dice el gran yo soy. Crié a mis hijos, los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. El mismo Padre está diciendo que el pueblo que él escogió se le había rebelado con él, pero Cornelio lo amaba y lo respetaba. ¿Sí se da cuenta lo que dice la palabra? Dice aquí, el buey conoce a su amo, y aquí nos habla una característica tremenda. El buey conoce a su amo y el burro el lugar donde lo alimenta, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué nación tan pecadora, qué pueblo tan perverso? Generación mala, hijos depravados con mala semilla. ¿Han dejado a quién? A Yahweh, han dejado al gran yo soy. Pero mira la diferencia, está hablando todo lo contrario que Cornelio. ¿A Cornelio qué le dijo? Y esto está tremendo, porque a Cornelio, por respetarlo y por adorarle, se estaba cumpliendo una palabra tremendísima en él. Y mira lo que dice acá. ¿Por qué buscan más castigo? El mismo Padre le estaba diciendo al pueblo de Israel de aquel entonces, ¿por qué buscan más castigo y siguen rebelándose? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza.
llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Y entonces comienza a decirle las características de lo que ellos están viviendo. Su país está en ruinas, sus ciudades incendiadas. Ustedes han visto cómo la gente extranjera ha explotado y arrasado su tierra. La hija de Sión ha quedado tirada como enramada en un viñedo, como una choza en un sembrado de pepinos, como una ciudad sitiada por enemigos. Yahweh Todopoderoso, si no hubiera dejado unos cuantos, mira lo que dice el mismo Padre, si el Padre no hubiese dejado unos cuantos, no quedaría ninguno. Así lo dice acá, mire, fíjense. Si no hubiera dejado unos cuantos de nuestro pueblo sobrevivieran, hubiéramos quedado como Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe cómo quedó Sodoma y Gomorra? Destruido. Pero entonces vamos a ver la contraparte, ¿sí? Porque estamos viendo acá. Gobernantes de Sodoma, oigan el mensaje del Señor. Pueblo de Gomorra, escucha la enseñanza de Dios. Yahweh dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Miren como a Cornelio que le decían que él no era parte del pueblo. Pero estos, los del pueblo de Israel, sí hacían sacrificios. Miren, ¿para qué me traen sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios, que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros. El mismo Padre diciéndole al pueblo de Israel, no me complace los toros, ni de los corderos ni las cabras. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? El mismo Padre le dijo al pueblo de Israel, ustedes están pisoteando mis atrios, ustedes están pisoteando mis patios. ¿Por qué? ¿Quién les dijo a ustedes que traeran eso? ¿Sí? No me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada, ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. El Padre no estaba hablando de que él estaba en contra de lo que él había establecido, porque él había establecido ¿qué? Las ofrendas, los sacrificios, todo eso lo había establecido el Padre. Pero el Padre lo que le estaba diciendo, no sean hipócritas, porque ustedes vienen a traerme a mí ofrendas, sacrificios, pero están practicando el pecado. Eso los hace como si no fueran pueblo, como una mula que no tiene entendimiento, porque eso fue lo que abrió el Padre diciéndole. Dice la misma Escritura, cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Tremenda palabra que dijo el Padre acá. Escuche bien, mientras ustedes levantan sus manos para orar, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando el pecado. Porque ellos querían decirle al Padre que estaban bien con sus ofrendas, tapaban sus cosas, sus pecados con las ofrendas, pero seguían practicando el pecado. Pero ¿saben qué? ¿Qué hizo Cornelio? Alguien que no pertenecía al pueblo de Israel en ese entonces, respetaba, amaba, adoraba a él y su familia. Qué tremendo, ¿no? Qué diferencia de lo que vemos acá. Entonces dice la misma Escritura, cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Por eso es que el libro de Proverbios 28:9 dice claramente que las oraciones de aquellos que no ponen por obra la Escritura son una abominación delante de su presencia. Eso lo dijo uno de los sabios que aparece allí en la Escritura, en el libro de Proverbios. ¿Sí? Entonces el mismo Padre le dice, no escucharé su gran cantidad de oraciones, porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia. Límpiense, purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás. Mira lo que empieza a decir. ¿Lo que hacía quién? Cornelio. Mira lo que dice. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Esto dice el Padre. Vengan y arreglemos el pleito, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Y hasta ahí quiero dejar esa parte, ¿sí? Para que veamos la contraparte. Cornelio no estaba representado en esto que estamos hablando acá, en el pueblo de Israel de aquel entonces. Ellos querían llevar la ofrenda, querían decir que ellos le servían al gran yo soy, pero resulta y pasa que estaban practicando el pecado y delante del Padre estaban muy mal. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Cornelio cumplió con todo lo que dice la Escritura, y ya lo vamos a ver. ¡Qué tremendo! Así que nadie puede decirle a ninguno de ustedes, escúchenme lo que les voy a decir a ustedes y los que están ahí escuchando, nadie puede llamarlos inmundos porque el Padre ya los ha limpiado con su palabra. Todos aquellos que pongan por obra la palabra y hagan lo que dice la Escritura han sido limpiados por la palabra. No dejen que nadie los llame inmundos ni impuros, porque Él ya los ha limpiado.
Y esto es una palabra tremenda, porque muchas veces nos dicen muchas cosas a nosotros mismos, pero no le presten atención a eso. ¿Saben a quién tienen que prestar atención? Al gran yo soy, cuando verdaderamente les dice, sigan adelante, sigan poniendo por obra mi palabra, escuchen mi palabra y yo estaré con ustedes, estaré atento, así como le dijo el pueblo de Israel. Yo no voy a escuchar por más de que levanten sus manos y oren y oren y oren, no los voy a escuchar. Pero ¿qué fue lo que pasó con Cornelio? A Cornelio sí lo escucharon. Entonces esto es lo que nos hace una alerta a nosotros para saber qué hizo Cornelio para yo poder recibir el favor del Padre. Y esa es la pregunta, ¿qué hizo Cornelio para yo poder recibir el favor del Padre? Y lo vamos a seguir leyendo. Volvamos nuevamente al capítulo 10 del libro de Hechos. Resulta y pasa que la palabra, para hacer un resumen de lo que ya habíamos leído hasta el versículo 3, capítulo 10, versículo 3, voy a hacer un resumen. Dice la palabra que este era un ciudadano romano que pertenecía a la milicia, que tenía un cargo importante, que él oraba al Padre, lo respetaba, él y su familia, y además que hacían obras de caridad y también oraba. ¿Sí? Entonces dice el versículo 3, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, qué tremendo, ¿no? Aquello le decía, no lo voy a escuchar, y aquí envió un ángel para que le hablara al mismo en visión. ¿Al mismo quién? Al mismo Cornelio. Dice la escritura, Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿quién eres? Y el ángel le dijo, Dios ha escuchado tu oración. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice la palabra. Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Preste atención, amado hermano. El Padre escuchó las oraciones. ¿Por qué? Porque estaba poniendo por obra la palabra. Estaba orando, lo respetaba, le adoraba, le exaltaba y también hacía contribuciones. Y eso hizo que el corazón del Padre se moviera en su favor y en misericordia para él. Y no solamente para él, amado hermano, para toda su familia. ¡Qué bendición! Mira lo que dice la Escritura. Yahweh ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan un hombre llamado Simón. ¿Aquí es donde aparece quién? Pedro. Aquí es donde aparece el apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces dice acá, para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también le llama Simón. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a sus 2 siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y también, escucha lo que dice la palabra, adoraba también al gran yo soy. También lo adoraba el soldado, el que estaba con él, uno de sus hombres, adoraba al Padre. ¿Sabe qué? Porque esa tarea no se le podía encomendar a cualquiera. Porque si usted se puede imaginar que la visión se da y él hubiese enviado a una persona que fuera incrédula, no hubiese hecho el trabajo tal cual como se le ordenó. Pero como este hombre también, este soldado tenía temor, él fue y hizo lo que hizo ¿quién? Su amo. Porque también sabía que el Padre estaba en medio de esto, el gran yo soy. Dice la palabra que Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego lo envió a Jope. ¿Sí? Al día siguiente, voy por el versículo 9, a eso de mediodía, mientras ellos iban caminando a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro, ¿sí? Tenía un hambre y quería comer. Dice, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que cuando el Padre dice, por ejemplo, hay personas que dicen, es que Dios me envió a que tú hicieras esto. Bueno, que me lo revele a mí también. ¿Sí? Porque era lo que estaba pasando. Se le había revelado a Cornelio y también se le había dado una visión ¿a quién? A Pedro. Para que los dos llegaran a tener el mensaje al 100%. Aquellas personas que se la pasan diciendo, tengo un mensaje para ti, y resulta y pasa, no, que tú te tienes que mover de aquí a China. Bueno, que me lo muestre a mí también el Padre. Porque él se maneja así, estamos viendo las características, cómo el Padre se maneja. ¿Sí? Él dice acá, al día siguiente, cuando ellos fueron para allá y le estaban preparando los alimentos a Pedro, vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande, sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro,
levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. ¿Sí? Pero la voz volvió a decirle, y hoy me estoy fijando nada más de Cornelio, no voy a hablar de alimentos del día de hoy. Hoy estamos hablando de Cornelio y lo que él hizo para obtener el favor de quién, del gran yo soy. Entonces dice acá, yo no haría eso, nunca he comido nada impuro o prohibido. Pero la voz le decía, no llames nada prohibido o impuro a lo que Yahweh ha purificado. ¿Sí? Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Nadie les puede estar diciendo a ustedes que son impuros, que son inmundos, que están haciendo, porque ya el Padre los ha limpiado. ¿Los ha limpiado qué? Desde hace 2000 años, Él derramó su sangre preciosa. ¿Sí? Y Él mismo dijo que nosotros los hombres debíamos amar a nuestras esposas así como Él amó a su iglesia. ¿Cómo Él amó a su iglesia? De la siguiente forma, limpiándolos con la palabra. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Lo que predicamos la palabra y los que compartimos la palabra, estamos ayudando al Mashiach Yahshua, a Jesús. ¿Lo estamos ayudando a qué? A terminar de hacer el trabajo como sus siervos. Estamos limpiando a la novia. Estamos ayudando, porque el mismo Mashiach, cuando tuvo a Pedro y a los apóstoles, él mismo le lavó los pies. Pero eso tenía un significado más trascendente. No era solamente lavarle los pies de esa forma, era a través de la palabra. A través de la palabra es que Él nos limpia, nos purifica a nosotros. Y lo que estamos recibiendo hoy acá es purificación de la palabra, purificación de la novia. Aquellos que son ¿qué? Que respetan, que aman al Padre y que han dejado todas las cosas y han sufrido, han llorado y han pasado por distintas situaciones por amor al Padre. Porque ¿cuántos de ustedes y yo no hemos dejado de hacer cosas que no le agradan al Padre? Muchos de nosotros hemos sufrido. Sí, hemos dejado y nos hemos quedado a veces sin nada, sin amigos, sin nada, sin dinero. ¿Por qué? Por observar lo que dice la Sagrada Escritura y amar siempre ¿a quién? Al Padre por sobre todas las cosas. Entonces dice la misma palabra. Yo me puedo imaginar, ustedes se imaginan a Cornelio siendo conocedor de la Escritura, porque para poder adorarle y exaltarle tenía que conocer la palabra y tenía que saber quién era, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan los que estaban allí con él. Se pueden imaginar la contraposición que había, ¿no? Este siendo romano, adora al Dios de Israel. Yo me puedo imaginar eso. Este siendo romano, mira, ahora se la parece que adorando al Dios de Israel. ¿Sí? Entonces eso es tremendo. Y escuchen lo que dice la palabra. No llames prohibido o impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Pedro no tuvo la revelación en el momento, siendo Pedro. Y tampoco la tuvo Cornelio. Ninguno de los dos lo tuvo en el momento. Pero ¿qué le pasaba a Pedro? Pedro estaba pensando qué significaba esa visión. Pero él no tenía el entendimiento todavía. Dice acá, esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado allí. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les dijo, ahí es donde le revela. Escuche bien, primero le da la visión a uno, le da la visión al otro y después le da la orden. La orden fue, todavía dice acá que este estaba pensando en la visión, pero el Espíritu Santo le dijo, oye, 3 hombres te están buscando. Si ven la confirmación de lo que hace el Ruach, el Espíritu Santo, una visión a uno, una visión a otro, y le habló directamente y le dijo, te están buscando, levántate y vas a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. ¿Quién los envió? El mismo Espíritu Santo los ha enviado. Una orden superior. Una orden superior. No estaba hablando un apóstol, estaba hablando el mismo Espíritu Santo. Ve y acompáñanos sin hacer preguntas. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? No cuestiones. Ve y haz lo que te estoy ordenando. Y muchas veces a nosotros nos cuestionan, ¿será que voy a la casa de esto? ¿Será que voy a aquello? Y el Padre dice, ve y hazlo. A ti no te importa qué voy a hacer yo.
Tú lo que tienes que hacer es abrir tu boca y ir a predicar la palabra. Tú lo que tienes que hacer es ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. A ti no te importa lo que yo voy a hacer allí, porque eres la autoridad suprema. Él puede hacer, como dice la palabra, mostraré mi misericordia con quien yo quiera tener misericordia. Y este era un extranjero, y le estaba mostrando misericordia. Dice la palabra, yo soy el que ustedes están buscando, habló Pedro, yo soy el que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? El Ruach, el Espíritu Santo, todavía no le había dicho a qué habían ido. ¿Sí? Solamente le dijeron, ven. Entonces dice acá, un ángel le dijo a Cornelio que lo invitaría a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a el Creador. Este hombre estaba testificando de que Cornelio amaba al Padre. Y ustedes saben lo que estaba pasando allí, ¿no? Primeramente, mire, se está cumpliendo todo. Mi casa y yo serviremos al gran yo soy. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que los de afuera estaban dando testimonio de su vida. ¿Sí? ¿Qué se estaba cumpliendo ahí? Que este hombre, estoy citando lo que dice la palabra, podía ser un ministro, porque se estaba cumpliendo ahí. ¿Sí? Tenía que ser hombre o una sola mujer. Tenía que amar al Padre como tal. No tenía que ser pendenciero. Y obviamente todas esas características se tenían que cumplir en él. Que los de afuera testificaran acerca de él y que tuviera sujeción bajo toda su familia. Eso lo estamos viendo en ¿quién? En Cornelio. Entonces dice la palabra que Pedro le pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente Pedro se fue con los 3 hombres. Y es tremendo porque ustedes saben que los extranjeros no podían entrar en la casa de los judíos. No podían entrar. Y aquí, escuche bien, aquí está diciendo que estos 3 hombres se quedaron allí. ¿Con quién? En la casa donde estaba el mismo Pedro. Entonces dice acá, Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. ¿Ustedes se pueden imaginar esa fiesta que había allí? Cornelio, su familia y sus amigos estaban esperando a aquel hombre para recibir la visión. Entonces dice acá la palabra, ¿sí? Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, se inclinó a los pies de Pedro y le comenzó a adorarlo. Pero Pedro le hizo señas que se levantara y le dijo, levántate, yo soy un hombre, un ser humano como tú. Mientras hablaba, Pedro entró y vio que había reunido mucha gente. Así sería esta visión, que no solamente quedaron ellos, había mucha gente, lo dice la palabra. ¿Sí? Había mucha gente. Dice la Escritura, y esto es donde quiero hacer hincapié. Ustedes saben, este es Pedro hablando, ustedes saben que no nos es permitido para los de mi nación, es decir, para los judíos, para los de Israel, reunirse o entrar en la casa de alguien que no sea judío. Él le dijo eso. Ustedes se pueden imaginar todas aquellas personas esperando a Pedro para ver la visión, y Pedro le suelta esa bomba y le dice, ustedes saben que no me es permitido entrar donde están los extranjeros. Eso fue lo que le quiso decir. El mismo Pedro, no me es permitido. Pero, cuando existe la palabra pero, Yahweh me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad del Padre. A veces despreciamos a las personas, a veces le decimos, tú, pagano, impuro, tú no, porque tú todavía no conoces el nombre del Santo de Israel. Déjeme decirle que todo es a su tiempo. Hay personas que están librando batallas contra el pecado, hay personas que aún todavía no conocen los nombres del Eterno y de su Hijo. Aún todavía no saben, aún todavía siguen celebrando fiestas, aún siguen compartiendo cosas que al Padre no le agradan, pero es el Padre el que va a hacer la voluntad de Él en cada uno de ellos. Nosotros, nuestro trabajo es no llamarlos inmundos ni impuros, porque esa fue la orden que recibió Pedro. Dice acá, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar en la casa de alguien que no sea ya judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusa. Eso es lo que tiene que hacer un predicador de la palabra.
Ay, que vamos a ir para allá practican brujería, no me importa, a mí me mandaron para allá, yo voy a predicar allá. Ay, que allá hacen esto, a mí me mandaron para allá, yo voy a hacer mi trabajo. Simplemente yo hago lo mío, el Padre hace lo de Él. Porque Él es nuestra autoridad suprema. Entonces dice acá, y ustedes pueden ver esas peleas en redes sociales. En redes sociales se las pasan matándose. Que si pagano, que si impuro, que si no sé qué cosa. Si supieran lo que le están diciendo a la gente. No lo saben. Dice acá. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusa. Ahora yo les pregunto, ¿por qué me enviaron? ¿Por qué enviaron por mí? Todavía no se le había revelado lo que iba a hacer. Entonces dice la palabra, que Cornelio dijo, le empezó a explicar, hace 4 días estaba orando en mi casa, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas, y Yahweh ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en la casa de un Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes. Queremos escuchar todo lo que Dios te ha dicho que nos dijera. Pero el Padre no le había dicho nada todavía. ¿O sí? El Padre no le había dicho nada. Cornelio le estaba diciendo, bueno, el Padre me dijo que te mandara a buscar, porque Él le agradó lo que yo hacía. Bueno, ahora dime qué tienes para mí, qué me vas a decir. ¿Sí? Y Pedro, yo me lo puedo imaginar en ese momento, en silencio. Pero después pasó algo tremendo. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo. Antes no entendía. Así que, ¿podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos, vuelvo y repito, los predicadores podemos equivocarnos, sí. Pedro se equivocó aquí en este momento, mire lo que dijo. Ahora entiendo que de verdad, para Dios todos somos iguales. ¿Eso qué quería decir? Que para el plan de salvación que vino a traer el Mesías, ya no había ¿qué? Ni judío ni griego, sino que había un solo pueblo. Eso es lo que dice la Escritura, un solo pueblo. Así que no podemos llamar, yo soy de esta denominación, no voy a nombrar denominaciones, eso yo no acostumbro a eso. Yo soy de esto, yo soy de aquello, yo soy de esto, yo soy lo otro, y dividen el cuerpo, mutilan el cuerpo del Mesías como si estuviéramos hablando de un sacrificio. Y leo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. El mismo Creador, mira la información que recibió Pedro, el mismo Creador no discrimina. No discrimina a nadie, sino que acepta al que lo honre y lleve una vida recta. ¿Sí ves lo que dice la palabra? Al que lo honre y lleve una vida recta. Yahweh dio su mensaje a los israelitas. Les anunció las buenas nuevas de bendición, de paz, por medio de Yahshua, quien es el Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Yahshua de Nazaret. Todo comenzó, y él empieza a predicarle las buenas nuevas de salvación. Porque eso era lo que se le había dicho. Lo que estamos haciendo acá es predicar las buenas nuevas de salvación. Dice acá, él empieza a decirle, ¿sí? Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que Yahshua de Nazaret, el mismo Padre lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien, sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Si nosotros somos sus servidores, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Mesías. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? Predicó la palabra por todo lugar, haciendo el bien, y lo otro es lo que más me gusta, sanando a los que vivían oprimidos. Pero la opresión no es algo físico, la opresión es ¿qué? Espiritual. Liberaba, limpiaba a los oprimidos a través de ¿qué? De su palabra, como lo dice el libro de ¿qué? De Isaías 53. Bendito sea el Padre. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en Judea y en Jerusalén, pero los judíos lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, el mismo Dios lo resucitó de la muerte el tercer día y le dio a conocer abiertamente
pero no todo el pueblo judío, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos. Comimos y vivimos con Él después que resucitó. Yahshua nos ordenó anunciar las buenas nuevas al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser el juez de vivos o muertos. Con esto aquí quiero decirle que el único intercesor es Yahshua, Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros, es el único. No hay otro más al quien pedirle, solamente se le pide al Padre a través de Él, ¿sí? Entonces dice la palabra acá, Yahshua nos ordenó anunciar las buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que dejáramos testimonio de que Él es el elegido por el mismo Padre. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que cree en Yahshua, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Él le dijo, a todo el que en Él crea, se le serán perdonados los pecados. Eso es lo que dice la palabra, Romanos capítulo 10. Porque con la boca se confiesa su nombre. Dice acá, mientras Pedro estaba hablando, pasó algo milagroso. Pedro estaba hablando, anunciando las buenas nuevas, y el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo. No fue Pedro. Pedro estaba hablando la noticia. Pedro estaba diciéndole, bueno, el Mashiach Yahshua murió por nuestro pecado, ¿sí? Clavando toda nuestra acta de condenación en su cuerpo, porque no solamente, la gente dice que fue en el madero o en la cruz. No fue en ese pedazo de palo, fue en su propia sangre, en su propio cuerpo. Lo clavó en su propio cuerpo, colgado en el madero, así sí. Entonces dice acá que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó, es decir, empezó a orar. El trabajo de nosotros, escuchen bien lo que le voy a decir a los predicadores, el trabajo de nosotros es que hablar la palabra. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo hace su trabajo. Esa es nuestra labor. Entonces dice acá que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. No solamente fue sobre quién, sobre Cornelio, sino que como estaban todos contentos allí, esperando algo nuevo, algo que le iba a traer una visión al Padre. Dice la palabra que había mucha gente, no solo era Cornelio y su familia, sino otros amigos también. Y la palabra dice que cayó sobre todos el Espíritu de santidad. Su misericordia obró allí en ese lugar. El Padre no dijo, a este sí, a este no. A este sí, a este no. El Padre, su voluntad fue llenarlos a todos y así lo hizo. Y dice acá, los creyentes yahudí, es decir, los judíos, los que eran nativos, que vieron con Pedro, que estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Ahí ellos quedaron en shock. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Eso era solamente para nosotros, ahora ellos también. Y dice la palabra que los escuchaban hablar en lenguas y alabar a ¿quién? A Yahweh. Entonces Pedro tomó la palabra y les dijo: ¿puede acaso alguien atreverse? Mire lo que está diciendo, puede. ¿Será que podrá existir alguien atreverse a no dejar que estos hombres sean bautizados en agua? Porque cuando Pedro estaba hablando, ya estaba hablando con el significado completo. A él se le ordenó, ve y anda y no pregunte nada, no pongas excusa, ve y anda. ¿Sí? En ese momento, cuando él recibe toda la información completa a través del Ruach HaKodesh, él hace esta pregunta: ¿puede acaso alguien, será que podrá haber alguien que se atreva a no dejar que estos hombres sean bautizados en agua? Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. A los que no, ahí se cumple Romanos 11 o Isaías: llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, mi pueblo. El libro de Isaías capítulo, ya lo voy a revisar, creo que 56 o 59, ¿sí? Dice claramente que el pueblo extranjero que quiera adorar al Padre y reconozca sus mandamientos y quiera seguirlo de todo corazón, él no debe decir que es un extranjero, porque va a ser tratado como si fuera ¿quién? Un nativo. Por eso es que nosotros decimos que somos ¿qué? Israelitas. Nosotros no somos gentiles, porque gentil significa ¿qué? Alguien que no tiene pacto, alguien que no conoce al Padre, alguien que está fuera de ¿qué? De las promesas. Pero nosotros, mire como dice acá,
Es un solo pueblo, es el pueblo de Israel. El Padre va a venir a buscar a una sola novia, no a un cuerpo mutilado. Va a buscar a uno solo y ese pueblo se llama Israel. Hay 12 tribus y bueno, ya de eso después vamos a hablar. De las 12 tribus, cada uno de nosotros, el Padre, a través del Mesías, fuimos injertados, mejor dicho, ese olivo, ¿sí? A ese árbol. Ya después de eso vamos a hablar, si el Padre lo permite. Entonces, miren lo que dice la palabra. ¿Puede acaso alguien atreverse a no dejar que sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de ¿quién? De Yahshua. Esa fue la orden que dijo Pedro. Vayan y lo bauticen en el nombre de Yahshua. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Entonces, según lo que estamos leyendo, vemos dos tipos de personalidades. ¿Sí? Vemos al pueblo nativo creyente que estaba haciendo muchas cosas, pero que a la vez no eran agradables delante del Padre. ¿Sí? Y vemos, pero ¿por qué no eran agradables? Porque ellos impusieron sus propias leyes, sus propias normas. Y ellos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Yendo en contra del Padre. Por eso el Padre dijo esto: llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, y los llamaré a celos a ellos, y nosotros somos ese celo. A través de nosotros, lo que se nos ha dado, lo está llamando a celos a ellos. Por eso es que ellos, ¿sí?, no entienden el mensaje como lo entendemos nosotros. Ellos tienen ahorita, nuestros hermanos, ellos son hermanos nuestros, cuidado con maldecir al pueblo de Israel. Bendito sea el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos ahorita, en este momento, no tienen el entendimiento completo. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron al Mashiach, al Mesías, ¿sí? Pero llegará un momento en que ellos lo reconocerán y se va a cumplir lo que dice el libro de Ezequiel 37, donde las dos varas se van a unir y van a ser una sola, que es un solo pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirle? Viendo acá las dos características de las personalidades, ¿qué era lo que estaba haciendo quién? Cornelio. Vamos a buscar el libro de Mateo 22, un momento. Mateo 22, vamos a abrirlo del 34. Mateo 22, 34. Y vamos a ver qué era lo que estaba haciendo Cornelio para que el Padre lo viera conforme a como lo dice la Escritura. Cuando los fariseos oyeron que Yahshua dejó callados a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era experto en la ley, vino alguien que se creía toda la ley, ¿sí? Y dice lo siguiente, porque quería tenderle una trampa a Yahshua y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Yahshua viene y le responde: ama a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay uno segundo, que es parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y entonces el Mesías cierra con esta frase: toda la ley, los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Cornelio? Estaba cumpliendo la Escritura. ¿Qué era lo que hacía él? Él no se la pasaba de iglesia en iglesia. Escuchen bien lo que les voy a decir. Él no se la pasaba haciendo sacrificio. La palabra nos revela a nosotros que era un hombre que respetaba y amaba al gran yo soy, él y su familia. Lo amaba, lo respetaba. ¿Y qué también hacía? Oraba constantemente y adicionalmente daba sedacá, daba misericordia a los necesitados. Allí cumplió con todo. Bendito sea el Padre. Por eso nosotros el día de hoy, déjeme decirle, amado hermano, mientras usted esté practicando lo que dice la palabra, usted va a estar bien parado delante de los ojos del Padre. Ahí sí, su oración va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque el Padre muchas veces llegó a decirle al pueblo de Israel: ustedes, Isaías 58, ustedes ayunan, inclinan la cabeza como un junco, allí se visten de ceniza y se rasgan las vestiduras, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa?
Ustedes quieren saber mis decisiones y quieren que yo les responda, como si fueran un pueblo que practicara la justicia. Eso es lo que le dice el Padre. Ustedes hacen todo eso, pero ustedes no practican la justicia, porque el día que ustedes ayunan, pelean. No tienen en su mente al huérfano ni a la viuda, sino más bien por el contrario. En los tribunales no hay decisiones justas, pero este hombre Cornelio, ¿qué era lo que hacía? Un hombre que amaba y respetaba al gran yo soy. ¿Por qué les hablo de Cornelio el día de hoy? Porque es una de las enseñanzas que a nosotros nos permite saber qué es lo que busca el Padre en cada uno de nosotros. Busca sacrificio, busca que estemos arrodillados por ahí caminando hacia un lugar a otro, busca que nos estemos latigando. ¿Será que eso es lo que busca el Padre? ¿Que nos inflijamos dolor? No, el Padre lo único que quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Circuncídense el corazón, no se circunciden lo físico, sino el corazón. Ábranle el corazón al gran yo soy y díganle: yo quiero aprender de ti, yo no sé nada, yo quiero saber de ti. Yo lo único que sé es que hasta el día de hoy yo te he conocido como Jesús. Hasta el día de hoy yo tengo este entendimiento, pero yo quiero profundizar más. Yo quiero ser de tu pueblo, yo quiero tener el entendimiento para yo poder orarte, honrarte, alabarte, adorarte conforme a como tú lo pides, como a ti te gusta. Porque a los que tenemos esposas y esposos sabemos que nosotros conocemos cómo les gusta a nuestras esposas que nosotros la atendamos, y viceversa. De la misma forma, el Padre mira en nosotros cómo nosotros le adoramos, como Él lo dice. No es como yo quiera, sino como Él lo dice. Si nosotros verdaderamente vamos a hacerle caso a lo que Él dice y vamos a poner por obra la Escritura. Ese es el corazón que el Padre busca. David se equivocó muchas veces, pero David tenía un corazón contrito y humillado. David perdonó ¿a quién? A su propio hijo que se le rebeló y dijo: no lo maten. David, ¿qué fue lo que hizo? Teniendo para matar a Saúl, dijo estas palabras: no pondré mis manos, no levantaré mi mano en contra de un ungido del Creador. Cuando hizo lo malo, ¿qué fue lo que dijo? Es mejor caer en tus manos que caer en las manos del hombre. ¿Sí? Entonces vemos allí que a pesar de que él cometió errores, era un hombre que le temía al Padre. Era un hombre que ¿qué? Que tenía un corazón contrito y humillado. Y él lo dijo en el Salmo 51, Salmo 50, léanlo cuando puedan. Él le decía: Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. No me castigues en tu ira. Por el contrario, hoy sé que tu mano pesa sobre mí y siento mis huesos que desfallecen. Pero yo hoy declaro mi pecado. Y yo sé que tú eres perdonador. Yo sé que tú eres el gran yo soy. Yo sé que tú puedes traer nueva fuerza a mis huesos, a mi alma, reconfortas mi alma. Tú eres el gran yo soy, tú puedes hacerlo todo. Y eso es lo que quiere el Padre en cada uno de nosotros. Que quitemos ese yo y que lo pongamos a Él. Que quitemos esa voluntad nuestra y que hagamos lo que dice la palabra. Solo así podemos tener un corazón contrito y humillado. Porque al altivo y al arrogante lo mira de lejos. Pero aquel que es como Cornelio, su favor cae sobre él. Entonces es la palabra que quiero brindarles esta noche. Bendito sea el Padre. Allí nos queda esta palabra al día de hoy para que seamos como Cornelio, para que busquemos de siempre hacer conforme a su palabra. Cornelio nos enseñó allí, siendo un hombre romano, siendo un hombre extranjero, lo que hizo él para ganar el favor del Padre. Eso nos queda allí como un acontecimiento, como un testimonio. Entonces hoy me digo a mí, les digo a ustedes: vayamos y hagamos lo mismo. Testifiquemos. Busquemos al Padre y Él va a mostrar su favor. Que el Padre Eterno les bendiga, que el Padre Eterno les guarde, que el Padre Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Padre Eterno el día de hoy y siempre los acompañe en todo lugar, a toda hora, en todo momento, para que cuando ustedes oren y levanten sus manos, dice la misma palabra, que Él sí va a escuchar a aquellos que levantan sus manos santas y que le piden al Padre, porque no es tardo para escuchar. Él escucha a su pueblo. En el mismo capítulo 58 de Isaías dice claramente que si nosotros ayudamos a la viuda y al huérfano y ponemos por obra su palabra, dice claramente que nosotros vamos a decir: Padre, y Él va a decir: aquí estoy, de manera inmediata. Así está escrito en su palabra, cuando pueda léalo. Isaías 58. Dice la misma palabra que la justicia va a ir delante de nosotros.
¿Usted sabe lo que significa eso? Que donde usted vaya va a tener por delante la justicia, al Mashiach Yahshua, a Jesucristo. La justicia la va a tener allí enfrente, andando allí para abrirle camino, para que sea prosperado en todo lo que haga. Pero para eso es necesario ¿qué? Que tengamos el corazón circuncidado, que vayamos delante de su presencia. ¿Para qué? Para que seamos como esos hijos de obediencia. Y déjeme decirle, no llame, hoy sí lo voy a hablar de los predicadores. Esta palabra sí es para los predicadores ahora. No llames inmundo ni pagano a lo que ya el Mashiach ha limpiado. Y ustedes saben que les estoy hablando. No llamen a nadie que sea inmundo, no lo llamen impuro, porque si el Padre lo ha llamado, usted y yo no tenemos que hacer nada señalando a la gente, solamente lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir predicando la palabra. El Padre tiene un tratamiento con cada uno. Ninguno de ustedes ni yo sabemos, porque no somos omniscientes, no sabemos el temor y temblor que tiene esa persona delante del Padre. No sabemos cómo esa persona tiene una relación con el Padre. No sabemos si se está guardando o no para el Padre. Solamente lo sabe Él. ¿Por qué? Porque el Mashiach Yahshua, ¿qué fue lo que dijo? Cuando entres a tu habitación, quieras orar ante el Padre, cierra tu puerta, háblale a tu Padre en secreto. Nadie sabe lo que usted hace en secreto, solamente Él. Y hay gente que se atreve a decirle: inmundo, hijo del diablo. Eso no se debe hacer, porque nosotros no estamos llamados para eso. Lo único que estamos llamados es para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo demás, el único juez, lo acabamos de leer. Él va a ser el juez de vivos y muertos, solamente Él. Así que el Padre les bendiga y les guarde en esta noche. Gracias a los hermanos porque abrieron su hogar. Dice la palabra que la bendición va a reposar sobre este hogar, porque así está escrito. Cuando ustedes abren la puerta de su casa para la predicación de la palabra, de las buenas nuevas, dice la misma palabra que la bendición reposa en esta casa, y yo lo creo, porque así está escrito. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, que hemos de pedir, amados hermanos, compartan para que esa palabra pueda alcanzar a otros también. Que el Padre les bendiga. Shalom y bendiciones.